tenía la piel como tostada, negra, como tostada, negra. Y entonces ella fue y le preguntó y le dijo, nunca he visto un caso así. Porque si nosotros tenemos unos niveles de estrés muy altos, vamos a tener unos niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, y eso nos va a afectar todo el sistema. Uno puede cambiar la información y cambiar la epigenética. Hola, bienvenidos una vez más a Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros y estamos muy complacidos hoy porque tenemos un invitado excelente para ustedes, el doctor Freddy Duque, que viene a contarnos todo el tema de medicina integrativa. Hay un tema que también quiero preguntar con respecto a las terapias, digamos, que se hacen en este tipo de tratamiento, de la terapia de ozono. Ese tema siempre me intriga un poco porque a mí no me queda muy claro cómo funciona, y me lo preguntan con constancia y quisiera escucharlo de su boca. Podcast Delivery, la experiencia que viene a ti. 3 cámaras, luces profesionales, 2 micrófonos cardioides, switcher. Reserva ahora tu sesión exclusiva. Está como muy de moda ahora la ozonoterapia porque los resultados son fantásticos y sobre todo porque es de muy bajo costo. Entonces, ¿qué es el ozono? ¿Tú alguna vez has leído algo sobre el ozono? El ozono, la capa de ozono, la misma capa de ozono que nosotros tenemos allá arriba, esa es básicamente. Entonces, el ozono son 3 moléculas de oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos tiene 2 moléculas. Entonces, nosotros compramos el oxígeno en unos tanques de oxígeno y hay un equipo médico que lo que hace por medio de una reacción, esa es una reacción físico-química, es romper esa molécula de oxígeno y luego unirla en 3 moléculas, valga la redundancia, de oxígeno. Entonces, cuando ese ozono entra al organismo, porque puede entrar por diferentes vías, puede entrar por vía endovenosa, por vía inyectada, en algunos puntos trigger o en algunos puntos de acupuntura, puede entrar por vía rectal, vía transvaginal, hay diferentes técnicas. Entonces, lo que va a hacer es a generar una inflamación inicial para después desinflamar. Esa es, digamos, a grandes rasgos, es inflamar para desinflamar. Y así trabajan muchas técnicas en medicina de la que nosotros trabajamos. Inflamamos para luego desinflamar y queda el órgano mucho mejor. Entonces, el ozono más o menos hace eso. Pero el ozono también tiene unas características es bactericida y es viricida, es fungicida, mata virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces también se puede hacer tratamientos, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, con ozono nosotros desinflamamos y matamos esos virus, esas bacterias, y no utilizamos antibióticos. ¡Qué maravilla! Que era lo que nosotros hablábamos ahora hace un ratico. Entonces, digamos que utilizamos esas características del ozono que puede ayudarnos a desinflamar y puede ayudarnos también a oxigenar muchos sitios, muchas áreas, muchos dolores como el que tú tienes, todo porque hay falta de oxigenación en la articulación. Ahí hay una inflamación, hay un edema grande, ahí no hay oxígeno. Entonces nosotros le colocamos oxígeno en forma de ozono y el dolor disminuye, y la inflamación disminuye. Recuerdo mucho un caso, y eso lo traje hace más de 10 años, de una paciente que tenía una dermatomiositis. Entonces era una paciente que tenía mucha toxicidad en el cuerpo, muchos dolores por todos lados. Entonces comenzamos a trabajar, hicimos todo el enfoque, la desintoxicación, la modulación de la inflamación. Nos demoramos 2 años haciendo el tratamiento. Pero era una paciente muy interesante, porque su reumatóloga la tenía tomando unas de esas medicinas antirreumáticas. Sí, no hablemos de nombres. Entonces, después como de varios planes nutricionales, hicimos varias técnicas para desintoxicar el organismo, para desinflamar, ayuno terapéutico, estuvo vegan un tiempo, sí, desinflamamos, desparasitamos, hicimos muchas cosas y comenzamos de la mano de su doctora a bajarle las dosis de sus medicinas. Bueno, ella tenía muchos cambios en la piel, tenía la piel como tostada, negra, entonces eso comenzó a cambiar, eso comenzó a mejorar, ella se le comenzaron a quitar los dolores y ella comenzó a vivir
su vida súper feliz otra vez. Entonces yo le dije, pregúntale a tu doctora cuántos pacientes ella ha conocido tú, porque finalmente le quitamos los medicamentos. Se esté sanando completamente. Se le quitaron los medicamentos. Y entonces ella fue y le preguntó, y le dijo, nunca ha visto un caso así. Y hoy, por eso te estoy hablando, como no sé, 6 o 8 años después, ella no se toma ningún medicamento. Increíble. Y no tiene ni un solo dolor. O sea, Podcast Delivery. La experiencia que viene a ti. 3 cámaras, luces profesionales, 2 micrófonos cardioides, switcher. Reserva ahora tu sesión exclusiva. Yo creo que nosotros podemos aprender a desintoxicarnos. Yo pienso que es muy importante, claro, tratar de disminuir esa carga tóxica, ¿no? Si nosotros logramos disminuir el consumo de tantas harinas blancas, de tantos azúcares, de tanto alcohol, de tantas toxinas, de tantos alimentos congelados, de tantos alimentos de empaque, de bolsa, de tarro, de botella, todas esas cosas que a la larga son muchos químicos, muchos conservantes, muchos disruptores hormonales. Entonces vamos a quitarle toda esa sobrecarga. Después hay muchas técnicas para nosotros, digamos, ir desintoxicando el organismo, para desinflamar, quitar el gluten, importantísimo también, aprender a meditar, hacer ejercicio, tomar el sol, tomar agua, ¿cierto? Disminuir los niveles de estrés, que también hablábamos ahora que son muy importantes, porque si nosotros tenemos unos niveles de estrés muy altos, vamos a tener unos niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, y eso nos va a afectar todo el sistema. Son como varios topics que uno puede ir manejando uno por uno y va a encontrar que con el paso del tiempo va a obtener resultados. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestras familias han sido muy enfermas de todo, diabetes, hipertensión, cáncer por todo lado, y se han ido bastante jóvenes. Entonces mi hermana, que también es médica, igual que yo, y que hacemos básicamente lo mismo, entonces tomamos una decisión un día de cambiar. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces ahora que ya los dos estamos grandecitos, decimos, mira, gracias a Dios que nosotros cambiamos, porque de verdad que no tenemos que tomar todas esas medicinas que tienen que tomar todas nuestras familias. Entonces uno puede cambiar la información, le cambia la epigenética. ¿Te acuerdas que hablamos? Y ese es un tema ahora súper de moda, epigenética, que debemos cambiar para prevenir y para evitar que esas enfermedades que posiblemente llegan, pero es muy diferente un cáncer a los 80 o 90 años que un cáncer a los 40. Sí, completamente. Que tengo muchos pacientes que a los 40, 50 ya andan por ahí con cánceres, con quimio y todas esas cosas feas, durísimas, experiencias durísimas. Muchos se nos han ido también y es básicamente por eso. Y a propósito de epigenética, he escuchado que hay un test muy interesante ahora que basa un poquito la información genética que podemos, digamos, tomar del cabello de los pacientes, y sé que la están haciendo también ustedes acá en su consulta. ¿De qué se trata ese test? Porque quisiera que las personas aprendieran que existe y para qué sirve y cómo son esas herramientas para la audiencia. Epix Life se llama el test. Es un test alemán, ¿okay? Alemán, súper interesante. Yo diría que en estos últimos 10 años es el test más interesante que yo he podido conocer, y es muy sencillo porque se toma en el folículo piloso. Hay que tomar más o menos unas 5 o 6 hebras de cabello de cada uno de los dos lados y se colocan en un equipo. Ese equipo hace una lectura de las proteínas de esos folículos pilosos. Se envía la información a Alemania. En Alemania nos diseñan el estudio epigenético, que más o menos demora 3 días en regresar, y cuando regresa entonces vamos a tener una información muy interesante en toda la parte nutricional, cómo están las vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, grasas esenciales. Si hay algunas deficiencias, ahí nos va a decir, nos va a indicar si hay intoxicación por químicos, hidrocarburos o por metales pesados. Nos va a decir si tenemos bacterias, virus, parásitos o hongos en el sistema. Y también nos va a decir si nuestro cuerpo tiene intolerancias, no necesariamente alergias, sino intolerancias a algunos alimentos
y también nos va a indicar cuáles son los alimentos más indicados en los cuales deberíamos basar más nuestra alimentación. Es muy sencillo, simplemente se hace en el cabello y con esto entonces, obviamente, con toda la parte médica, con la historia clínica, con el examen físico, si necesitamos exámenes de sangre, todo lo que necesitemos, tenemos una herramienta más para hacer un diagnóstico y para hacer el manejo de nuestro paciente, obviamente mucho más efectivo, mucho más certero. ¿Qué otras herramientas o cuál es el futuro? ¿Qué le espera ahora a la medicina oriental o la medicina integrativa? Ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿cómo se preparan y cómo auguran que va a estar el futuro para los pacientes en estos días que ya llegan? Hidratante vaginal para sequedad y estrechez, está libre de parabenos e hipoalergénico. Yo pienso que con relación a la medicina homeopática o a la medicina tradicional china o a la ozonoterapia, no, pero con relación al diagnóstico, a la evolución de los equipos, al diagnóstico temprano y certero de las patologías, sí vienen unos pasos gigantes, interesantísimos. Dicen que en estos días leí un artículo que inteligencia artificial está diagnosticando cáncer antes que muchos equipos de diagnóstico médico ahora. Me parece interesantísimo. Entonces yo creo que más va a traer un beneficio para el ser humano, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque es lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes. Recuerden que en internet y en Google la gente puede escribir lo que quiera y hay gente que lo lee. Entonces hay mucha información que es cierta y hay mucha basura también. Entonces aquí llegan algunos pacientes casi que diciéndole a uno, doctor, es que yo tengo esto y usted me va a hacer esto. Entonces uno tiene que investigar a ver si realmente coincidimos y puede ser que sí, o si definitivamente le digo, no, mira, para mí no es el enfoque o no es el tratamiento, vamos a discutir, sentémonos, miremos opciones. Todo eso lo ha generado el internet, porque eso antes, hace 20 años no existía. Hace 20 años el paciente llegaba y se sentaba aquí y te decía, me duele la cadera. Ahora, doctor, me duele la cadera, pero es que yo leí en Google, inteligencia artificial me dijo que entonces, y el tratamiento es este. Entonces, ¿para qué vino? Para que yo le coloque una inyección. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces es muy interesante, pero también tiene sus riesgos. Pero yo creo que muchos beneficios va a haber con relación al diagnóstico. El diagnóstico temprano, súper interesante. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que me parece muy interesante del tema de la medicina oriental y lo que nos explicaba inicialmente con el tema de la acupuntura, todas estas medicinas milenarias que vienen de lugares donde tenemos personas que viven por muchísimos años, que son personas que viven en las zonas azules o que viven más de 100 años. ¿Qué podríamos nosotros aprender como comunidad, como personas que viven en Occidente? ¿Cuáles podrían ser esas prácticas que pudiéramos tener adicionalmente de las que ya nos has comentado? ¿Qué otras recomendaciones pudiéramos optar para nuestra vida diaria? Lo que pasa es que esas zonas azules son interesantes, muy interesantes, pero ellos mismos cultivan sus alimentos, todo es orgánico, ellos mismos son comunidades bien cerradas que meditan, que tienen sus religiones, todo eso, chéverísimo, pero nosotros pues no estamos ahí. Entonces, como estamos aquí, digamos, en el mundo real, entonces tenemos que aprender las otras técnicas. Cuando yo hice mi máster de acupuntura, que te estaba contando hace un rato, aprendí bastante nutrición y aprendí que los chinos lo que pasa es que ellos se alimentan para sanarse. Ellos no se alimentan como nosotros, que nos alimentamos porque el plato está bonito, porque huele rico y porque tiene colorcitos, sino que ellos se alimentan para sanarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si vivimos en Miami, donde el clima per se es cálido y húmedo, y nosotros nos dedicamos a comer alimentos cálidos y húmedos, como las hamburguesas, los hot dogs, las pizzas, el azúcar, el alcohol, entonces estamos empeorando el sistema. Entonces lo que deberíamos comer es alimentos secos y fríos en su esencia, como los vegetales. Entre más
crudos estén mejor porque son más secos y más fríos. Pero miren lo que sucede aquí. ¿Qué comen aquí? Hamburguesa, perro, pizza, gaseosas, sodas. Entonces eso es más calor y más humedad. Eso se acumula en el cuerpo y por eso tenemos esos índices tan altísimos de diabetes, hipertensión arterial, obesidad. Bueno, y de ahí viene cáncer y todas estas cosas raras. Entonces tenemos que aprender a comer para sanarnos. Y eso no lo enseñan las instituciones de nutrición. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que aprender un poco de tal vez medicina china. Tenemos que aprender un poco de homeopatía. Les dejo esta inquietud para que ustedes lo discutan con Paola después. ¿Cuál es la esencia del alimento y cuál es el sabor del alimento? Que son dos cosas fundamentales para nosotros aprender a alimentarnos. Sí, definitivamente muchísimas cosas que aprender de todas estas, digamos, prácticas milenarias que tenemos que aprender, no solamente en Occidente, sino en todas partes, y aprender nosotros cuáles son las bases de los alimentos, de la nutrición, para que podamos enseñarle a nuestros hijos y como comunidad ser mucho más saludables. Doctor Freddy Duque, un placer haber estado con usted aquí. Yo quiero que usted nos cuente dónde podemos seguirlo en sus redes sociales, dónde podemos estar en contacto con ustedes, seguirlos en todas sus páginas, donde encontramos toda la información de sus clínicas. Instagram, DR de doctor, DR Freddy Duque, ese es mi Instagram. En Facebook también, Freddy Duque, D de doctor, DOM. Doctor en medicina oriental, que era mi título antes. Ya ahora soy doctor, pero ese, digamos que sigue funcionando esa página y bueno, la vamos a dejar aquí. Y Doctor Freddy Duque también en TikTok, ¿ok? Esas son, digamos, mis redes. No soy muy de las redes, pero trato de alimentarlas, sobre todo el Instagram de Freddy Duque. Por ahí van a encontrar bastante información y van a ver bastantes videos de nuestros procedimientos. Definitivamente un programa imperdible. Hoy en Vive Mejor con la doctora Paola Ballesteros. Ya saben por dónde, por Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, suscribirse y sobre todo estar siempre aquí pendientes porque tenemos la mejor información para ustedes. Ya saben por dónde, Florida News, la nueva forma de ver las noticias. Muchas gracias.